Hola amigos de la Reuna y en particular los que quieren participar en el almacén. O sea, soy Marie de El Sosal y he tenido esta idea de abrir el almacén en el garaje en la casa donde vivo. Al principio, claro, no sabía exactamente cómo hacer porque hay muchas opciones y muchas cosas bien. Empecé a mandar formulario para que cada uno contesta algunas preguntas que me hacía yo misma, pero bien, como no estoy muy experta en informático, no lo hice muy bien el formulario y al final no he podido ver los que contestaron, ni saber quién, ni aparte, solo el formulario de mariachi que he podido leer. Bien, para no ponerme horas y horas con este tema, pues al principio pensaba que podríamos hablarlo y bien, veo que no es tan sencillo, bien, no es que es complicado, pero que cada uno tenemos nuestras actividades, nuestras cosas que hacer y para mí en el tema del almacén lo veo y lo siento como tenemos que hacerlo con que sea muy fluido. Eso. Fluido significa que no es que hay una persona que se va a tomar la responsabilidad. Por ejemplo, no es porque he ofrecido el garaje que voy a tomar la responsabilidad de todo. Por ejemplo, el día que estaba previsto para la apertura era la semana próxima, el miércoles próximo, el 4, entre dos. Pensé que estaba un poco agotada y que podríamos desplazarlo por el otro miércoles. Entre dos hay el domingo de encuentro, que es el segundo domingo del mes, que va a ser el domingo 8. Y pues en mi idea era también de hablarlo juntos antes de empezar. Pero al final, como he decidido y voy a aclarar todo, abrirlo cada miércoles entre la 4 y la 8, vendrán los que lo sienten y nada más. ¿Ok? Pensando muy bien a cómo podríamos hacer, porque hay muchas opciones, o la opción solo de intercambio y en realidad al fondo de mi corazón tengo la sensación que hay que activar la runa, porque soy la primera que he podido ver, he tenido mucho tiempo para darme cuenta de eso. Es que, por ejemplo, imaginaba ir en un almacén, comprar verduras para mí, para toda la semana, y pues sí que puedo ofrecer en intercambio, pues yo soy masajista, o sea, sería ofrecer masaje a cada cosa que compro. Y pues y ahí vi que para mí es imposible, no tengo la energía de hacer masaje todo el día para poder comprarme lo que necesito por la semana a comer. Y es por eso que para mí la Runa es muy práctico porque nos permite como lo hacemos con el Fiat, pero solo que no es el Fiat, pero es una forma de poder comprar las cosas. O sea, me decidí eh, a poner la meta del almacén. Al principio no quería ir a guardar cosas porque, claro, no estoy en mi casa, no soy propietaria. Pero bien, la idea del almacén es tener a mano bienes de primeras necesidades, tener a mano cosmética o cosas para lavar la ropa o cosas así que gente que lo hacen de forma artesanal es bienvenido. Y también para la salud, si hay cosas para la salud, para guardar la salud en particular y también para ayudar a sentirse mejor. Bien, eso es la prioridad del almacén. Al principio era pues en mi cabeza o hablando con gente del tema, cada uno cambia su llave pública, pues y ahí empecé a ponerme diciendo pues vamos a tener que hacer un papel con la lista de todos los productos y quién le hice y cuánto lo vende y a quién tiene que pagar. Pues en realidad lo veo mucho más sencillo y es en este sentido que quiero ponerlo y eso es mi opinión. Y los que están de acuerdo, bien, los que no están de acuerdo, bien también, pero en realidad si tomo la responsabilidad de hacerlo ahí en el garaje,
pues me gustaría de verdad que lo hacemos el más fácil posible. ¿Cómo? Pues como si sea una tienda. Entonces imagino que quiero abrir una tienda de cosas de cosas de primeras necesidades. ¿Cómo hacer? Pues la idea es sencilla. Al principio tenemos cada uno que poner, claro, el esfuerzo de usar el euro porque hay que empezar. Por ejemplo, fui en el Lidl, compré un aceite de oliva, pues voy a proponerla en el almacén. Tengo legumbres, voy a en paquete, pues voy a proponerlos. Idure tiene sus sales con especia, pues va a proponerlo. Cristian tiene la marmelada, va a proponerlo. Cada cosa con su precio en runa. Pero para pagar, y eso es el esfuerzo que pienso que tenemos que hacer al principio, por los que lo sienten, sin obligación, claro, todo eso es libre, es comprarlo con una llave que podríamos abrir, la llave pública del almacén. Y ahí cada persona que viene a comprar lo paga con la llave pública del almacén. ¿Qué va a pasar? Va a pasar que, ok, al principio, pues yo hice eso, por ejemplo, hice una quiche y pues he tenido que comprar los elementos para hacerlo, los huevos y todo eso, pues, y la vendo y el dinero va al almacén. O sea, puedo pensar, eso no es justo, pero es solamente el primer paso. Porque después, en la cuenta del almacén vamos a tener runas. Y con las runas, pues ahí la idea es buscar gente que nos van a proponer productos. Buscar mucha gente. O sea, es muy creativo porque, bien, yo me siento de hacerlo, pero no sola, claro. Es con los que quieren hacerlo conmigo. Y decían, bien, ¿quién quiere traer algo para el almacén? Y con el dinero del almacén, pues voy a pagar. Por ejemplo, Cristian quiere ofrecer más marmelada, pues el almacén va a pagar a Cristian la marmelada y todo eso. Para mí es una forma de activar la creatividad en el tema de la runa y va a ser mucho más fácil. Voy a decir directo, todo lo que es caducado no tengo ganas de ponerme. Es que no tengo ganas de tener en el garaje cosas que se caducan. Porque después hay que revisar, hay que hacer cuidado, y ya. Y eso propongo que no. Propongo que no. Si hay verduras, que eso también quiero proponer, pues pasar en el Telegram del almacén, pues hoy voy a traer verduras, ¿quién quiere? Y cada uno contesta por privado, porfa, porque si no es sin fin. ¿Ok? Por privado, que el otro día mandé un mensaje a Cristian y pensaba que era por privado, o sea, hacer cuidado de no mandarlo en el general, por privado, y así pues te reservo 2 marmeladas o lechuga o cual, y así sabemos que todo lo que van a traer de fresco no se va a quedar en el garaje, cada uno va a salir con cosas, ¿ok? Después, la video es también para decir quién quiere ayudarme, porque en realidad he visto, por ejemplo, que no he tenido el tiempo de preparar los carteles hasta hoy. Y pues en realidad sería bien que podemos, no, ser un poco más, puede ser más en comunión, ¿no? Mari, ¿tú quieres que te haga el cartel o has pensado hacerlo? No sé, nos conectamos en privado y hablamos por los que tienen ganas, solo por los que tienen ganas, no hay obligación de nada. Bien, la meta del almacén para mí es muy claro. Es de saber que tenemos a mano un lugar donde vamos a poder encontrar más y más cosas de primera necesidad. Incluso el azúcar, aceite, harina, por ejemplo, para que Estela cuando quiere hacer su pasteles pueda encontrar en una harina, por ejemplo. Eso es mi meta y nada más.
los que quieren venir a ayudarme para venir los miércoles que no puedo estar, me gustaría que sea claro. O sea, como vamos a encontrarnos también el domingo, el segundo domingo de cada mes, quiero aclarar también que el segundo domingo de cada mes es algo de fijo, que no vamos a moverlo. Pero lo que no es fijo y que se puede cambiar es el lugar. O sea, lo hacemos ahora en mi casa, pero si mañana alguien lo propone en su casa, bienvenido. El hecho del encuentro es poder abrazarnos, comunicar realmente, con el palo de palabra está muy bien, y también nos permite ir adelante, porque no es para criticar o juzgar o perder nuestro tiempo a hablar del pasado, más ir adelante en crear más, cuál idea mejor, quién puede ayudar, cómo podemos ayudar y activarlo, porque si mañana no hay nada, pues sabemos que aquí hay. Ok, es eso solo que quería compartir. Gracias a todos. Si algunas personas quieren darme su opinión, pues mándame un privado, un mensaje o hablamos directo. Ok, pienso que está bien así. Es mi opinión, es solo me pertenece todo eso. No, no soy responsable de nada, solo de haber tomado la decisión de poner el garaje y de tener la gana de activarlo, nada más. El resto, pues somos todos responsables, autónomo, libre y no hay jefe. O sea, solamente expresión, comunicación, apoyo y amor. Y somos bonita energía del corazón, como lo digo. Un abrazo a todos y gracias.